Hola amigos, soy Gaurav y ¿sabían que en 2016 los astrónomos estudiaron la explosión de un agujero negro supermasivo en el cúmulo de galaxias Ophiuchus que está a 400 años luz de nosotros? Y dijeron que esta explosión fue tan poderosa que creó un agujero en el centro del cúmulo Ophiuchus que era tan grande que 18 galaxias como la Vía Láctea podrían caber dentro de él. Pero, ¿sabías que los agujeros negros también dan origen a nuevas galaxias? ¿Habías escuchado esto antes? No lo sabías, ¿cierto? No importa, una pregunta sencilla. Todos necesitamos ir al doctor al menos una vez al año. Y sí, cada vez que salimos de la clínica, la primera pregunta que nos viene a la mente es ¿cómo puede ser tan ridícula la letra de este doctor? Bueno, ¿será que la razón es la cantidad de trabajo que tienen o que no recuerdan bien la ortografía de los medicamentos? ¿Por eso solo escriben las iniciales de las medicinas? ¿O será que las personas inteligentes tienen buena letra y por eso pueden convertirse en doctores? Sin importar la razón, pronto necesitarás tus conocimientos sobre perros, ya que la siguiente pregunta estará relacionada con ellos, que en realidad es fácil. Pero si a los perros no les gusta, entonces sí que estás en problemas. Entonces la pregunta es, ¿por qué los perros corren detrás de los autos en movimiento? ¿Es porque piensan que eres un ladrón? Si tú también pensabas eso, entonces para tu información estás equivocado, porque detrás de esto también hay una razón científica muy interesante que te voy a explicar más adelante en este video. Bueno, detrás de cada gran o pequeña situación siempre hay algo de ciencia escondida, y para discutir esa ciencia he traído este video donde puedes preguntarle cualquier cosa a Get Set Flee Science y yo te daré la respuesta en esta serie de videos. Así que vamos sin perder tiempo hacia nuestra primera pregunta de hoy. ¿Por qué los doctores tienen una letra tan mala? Tenemos que encontrar la respuesta a esta pregunta sí o sí, porque según un informe de 2006 cada año mueren alrededor de 7,000 personas solo porque los farmacéuticos no pueden leer bien las recetas y terminan dando el medicamento equivocado. Esto es una locura. El problema es grave, pero debemos buscar la respuesta de manera neutral. Porque la mayoría de las personas comunes dan una respuesta bastante parcial e incompleta a esta pregunta, que los doctores lo hacen a propósito, para que solo compres la medicina en la farmacia que está junto a ellos y así reciban su comisión. Pero aquí me gustaría preguntar, ¿es la respuesta tan simple y directa o hay también alguna profundidad científica en esto? Bueno, para saber esto, hice un poco de investigación y descubrí que hay al menos 3 razones por las que los doctores tienen una letra tan mala. Vamos a entenderlas una por una. Entonces, la primera razón aquí es el deterioro. Cuando un estudiante de medicina o un practicante está aprendiendo bajo la supervisión de un doctor senior, tiene que anotar una gran cantidad de información dada por el doctor senior muy rápido, lo que hace que sea difícil para él escribir con buena letra, y así es como su letra se estropea. Cuando esto continúa durante toda su etapa de aprendizaje, naturalmente su letra se degrada y permanece así durante toda la vida, incluso después de convertirse en doctores experimentados. Y esa es nuestra segunda razón, la cantidad de trabajo. Cuando un estudiante de medicina se convierte en doctor, su estrés tampoco disminuye. Porque en un hospital hay muchos pacientes y a tantos pacientes hay que darles muchas cosas por escrito, como resúmenes de alta, gráficos de medicamentos, formularios de referencia, hojas de patología, hojas de rayos X y muchas cosas más. Por eso, otra vez, volvemos al mismo problema de siempre. No tienen tiempo para escribir con letra bonita. De hecho, a veces hay tanta carga de trabajo que los doctores suelen usar abreviaturas, formas cortas, y esa es nuestra tercera razón por la que es difícil entender su escritura. Por ejemplo, desde nuestro punto de vista unilateral, ni siquiera consideramos todas estas razones y estereotipamos la letra de los doctores, cuando en realidad no es necesario que solo la letra de los doctores sea mala. Muchos de nosotros también tenemos una letra mucho peor que la de los doctores, y yo soy uno de ellos. Desde niño mi letra ha sido pésima, tan mala que, aunque lo intente, no logro escribir bien. Así que, ¿por qué los médicos enfrentan este estereotipo? Bueno, también hay una razón detrás de esto. El doctor es una de esas profesiones en las que tu letra pasa por los ojos de muchas personas.
Enfermeras, profesionales de pruebas médicas, camilleros, farmacéuticos, pacientes y familiares tienen mala letra, pero esto no sucede en otras profesiones, por lo que se asocia solo con los doctores. Algunos hospitales privados han notado este problema y están cambiando a recetas generadas por computadora. Así que sí, con esto también podemos vencer el problema de muertes accidentales debido a recetas equivocadas. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Ahora que ya sabes el secreto de la mala letra de nuestros doctores, ¿por qué no pasamos a nuestra siguiente pregunta? ¿Por qué los perros persiguen vehículos? Entonces, la razón es que los perros, al igual que sus ancestros los lobos, son muy territoriales. En otras palabras, no toleran que otros animales invadan su territorio. De hecho, la mayoría de los depredadores actúan igual. Pero estos perros, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo se comunican entre ellos para decir, oye, este es mi territorio, ese es tu territorio? En realidad no necesitan comunicarse eso entre ellos aquí. Ellos marcan los límites de su territorio orinando, o sea, haciendo pipí para marcarlo. Es como que donde nosotros orinamos, ahí termina nuestra línea. Y seguramente tú también has notado muchas veces que los perros orinan en diferentes lugares, incluyendo los inocentes neumáticos de tu coche. Entonces, cuando llevas ese coche a un lugar nuevo, el olor de ese perro hace que los perros de ahí se molesten y empiecen a perseguirte porque piensan que ahí hay un competidor. Y no solo eso, en cuanto sales de su territorio, ellos se detienen. Porque ellos sienten que te han ahuyentado exitosamente de su territorio. ¿Viste el talento del hermano? Pero esta no es la única razón por la que los perros persiguen autos. El perro es un animal cazador y por instinto empieza a perseguir cualquier cosa que se mueva, porque también puede percibirlo como una amenaza. En la mente de los animales está genéticamente arraigado que las cosas en movimiento pueden ser una amenaza para ellos. Y no solo las cosas en movimiento, sino también los ruidos fuertes. De hecho, ni siquiera creerías que cuando están aburridos, también les gusta correr tras los autos solo para entretenerse. Así que nunca sabes cuál es la razón exacta por la que corre detrás de un vehículo o qué está pasando por su mente. Sí, estas son las principales razones. La próxima vez que vayas a un viaje largo, no olvides lavar el coche, porque este puede ser uno de los factores más grandes que puede desencadenar la mayoría de los problemas. Pregunta 3, amigos, vamos con nuestra tercera pregunta. ¿Por qué el hielo es tan resbaloso? Estoy seguro de que alguna vez también has tenido ganas de ir al Himalaya y hacer patinaje sobre hielo. ¿Pero alguno de ustedes sabe por qué nos resbalamos en el hielo? La razón es que cuando el agua está en forma sólida como el hielo, en su superficie siempre hay una capa muy delgada de agua líquida, lo que hace que su superficie sea resbaladiza. Y según los científicos, esa capa de agua es 100 veces más delgada que el grosor de un solo cabello humano. Pero ahora quizá te estés preguntando, bueno, eso está bien, pero ¿cómo se forma esa capa al final? En otras sustancias sólidas no pasa eso, así que puede haber muchas razones, pero las 3 más aceptadas son presión, fricción y fusión superficial. A diferencia de otras sustancias, el agua sólida, es decir, el hielo, es menos denso que el agua líquida y ocupa más espacio. Eso significa que el hielo, a pesar de ser sólido, se puede comprimir aún más. Y como sabes, la presión y la temperatura son directamente proporcionales entre sí. Por eso, cuando doblamos el hielo o caminamos sobre él con patines, el peso ejerce presión sobre él y la temperatura de su superficie aumenta ligeramente. Por eso, el hielo en esa zona se derrite un poco más. Por cierto, aunque esto suena convincente, mucha gente también cree que la verdadera razón por la que el hielo se derrite es la fricción entre nuestros zapatos y el hielo, que genera suficiente calor para derretir la superficie del hielo. Pero entonces surge la pregunta, cuando solo estamos parados sobre el hielo, ¿qué fricción se está generando? Y aquí es donde entra nuestra tercera razón, que es el derretimiento superficial. Este concepto fue propuesto por el famoso científico Michael Faraday, cuya investigación reveló que las moléculas de aire no pueden mantener fijas a las moléculas de la superficie del hielo y no logran equilibrar bien la capa exterior del hielo, lo que hace que estas moléculas se muevan constantemente de su lugar. Mientras que las moléculas dentro del hielo se mantienen unidas firmemente, el movimiento en la superficie hace que la energía cinética de las moléculas superficiales se convierta en energía térmica, lo que derrite la superficie del hielo. Aunque las tres
tres teorías sean muy diferentes entre sí, ninguna ha sido completamente probada ni completamente refutada. Pero estas son las mejores explicaciones que tenemos hasta ahora. Entonces, amigos, ahora que ya saben por qué el hielo es resbaladizo, ¿por qué no vamos a nuestra cuarta y más difícil y última pregunta, que es, ¿qué pasaría si todos los agujeros negros explotaran al mismo tiempo? Existen miles de millones de galaxias en el universo, cada una con un agujero negro supermasivo en su centro. Sagitario A es el agujero negro supermasivo de nuestra Vía Láctea. Además de los grandes agujeros negros, en cada galaxia hay entre 300 y 400 millones de agujeros negros pequeños. Todos estos agujeros negros son considerados las entidades más peligrosas del universo, porque cuando estos se desatan, jefe, pueden tragarse galaxias enteras. Por ejemplo, en 2016, los astrónomos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio estaban estudiando los restos de un agujero negro supermasivo en el centro del cúmulo Ofiuco, usando el telescopio Chandra X y el telescopio X-Ray Multi-Mirror Mission Newton. Y durante ese tiempo sus cálculos revelaron esto. La energía que se emitió de la explosión fue tan fuerte que dobló incluso el tiempo y el espacio y desgarró todo el cúmulo de Ofiuco desde la raíz. Eso es supercalifragilístico espialidoso, lo que significa, por cierto, eso es increíble, eso es genial, eso es súper. Entonces, amigos, si algo así sucediera también con los agujeros negros que existen en nuestra Vía Láctea, ¿cuáles serían las consecuencias? Para entender esto, primero tenemos que entender por qué los agujeros negros realmente explotan. Entonces, amigos, un agujero negro básicamente es el cadáver de una estrella grande como el Sol, y en teoría puede ser el cadáver de una estrella incluso 100 o 1000 veces más grande que el Sol. La gravedad de estos es tan fuerte que empiezan a atraer todo lo que está a su alrededor, incluyendo la luz. Por eso se llaman agujeros negros y no los podemos ver, porque solo podemos ver algo cuando la luz se refleja en eso y llega a nuestros ojos o a un dispositivo de medición. De lo contrario, no podremos ver esa cosa ni medirla. Entonces, cuando un agujero negro acumula una masa equivalente a 300 millones de soles, su gravedad se vuelve tan intensa que ya no puede controlarse a sí mismo y empieza a expulsar todo hacia afuera. A esto se le llama explosión de agujero negro, donde el 1% de la materia total de cada agujero negro que explota queda girando a su alrededor en forma de gas y escombros. A esto lo llamamos disco de acreción. Este disco sirve para suministrar materia como alimento al agujero negro. Y cuando la materia dentro del agujero negro es expulsada a la velocidad de la luz, su energía es tan alta que esa energía se emite en forma de radiaciones tóxicas como rayos X y rayos gamma. Y si estas radiaciones chocan con nuestra Tierra, en cuestión de meses o incluso días, toda nuestra capa de ozono cubierta de oxígeno sería destruida y después de eso, toda la Tierra se freiría en cuestión de minutos. Aunque tan desastrosos como puedan parecer, los agujeros negros no siempre causan destrucción. A veces también crean cosas, porque toda esa materia cuando es emitida, eventualmente se enfría y forma nuevas galaxias. Y en esas nuevas galaxias hay nuevos planetas. Y en esos nuevos planetas hay planetas como la Tierra. Y en planetas como la Tierra estamos nosotros. Sé que probablemente te asustaste mucho al escuchar sobre los agujeros negros. Pero amigo, relájate. El agujero negro más cercano a nuestro planeta, HR 6819, incluso si explota, las radiaciones que salgan de él tardarían alrededor de 1000 años en llegar hasta nosotros. Así que relájate, todavía tenemos mucho tiempo que podemos usar para buscar la respuesta para alguna pregunta única como esta y satisfacer nuestra curiosidad. Ya sabes, preguntas como ¿qué pasaría si nuestra Tierra cayera en un agujero negro? ¿No es una pregunta interesante? Si sabes la respuesta, compártela en los comentarios. Veamos cuántos aciertan. Si aprendiste algo nuevo, no olvides dar like. Suscríbete ahora al canal Get Set Fly Science y activa las notificaciones. Seguiré trayéndote primero estos videos interesantes y que despiertan la curiosidad. Como siempre, mantente curioso. Sigue aprendiendo y brillando. Jai Hind.